RCR presenta Enlace Educativo. Desde estos momentos analizamos con entrevistas y comentarios la coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Bajo la conducción de los profesores Gilmer Mesa y Jacqueline Santos. Iniciamos Enlace Educativo, una producción del SUTEP. Como hemos señalado, el profesor Alfredo Velázquez ya se encuentra en el estudio. Vamos a analizar con él sobre este importante primer congreso de carácter internacional. Profesor Alfredo Velázquez Acosta, secretario de Asuntos Pedagógicos del SUTEP, bienvenido al programa de Enlace Educativo. Sí, muy buenos días Jacqueline, muy buenos días Gilmer, un saludo de todo el magisterio a todos los amables oyentes. Miren, nuestra humanidad está enfrentando prácticamente 4 crisis. Una crisis medioambiental, una crisis de la pandemia, una crisis del modelo financiero salvaje y obviamente una crisis de las grandes desigualdades y la pobreza. Y frente a esa situación, a esa coyuntura mundial y nacional, definitivamente la educación tiene mucho que ver. Como siempre lo repiten los políticos en campaña, la educación es un eje fundamental para la transformación. Lastimosamente que cuando llegan al poder no hacen absolutamente nada. El SUTEP va a realizar su 4º Congreso Pedagógico Nacional el día 19, que va a ser su inauguración en Camaná 550, y el día 20 todo un desarrollo de un temario. Lo cierto que autocríticamente, Gilmer, hay que reconocer que desde 2010 prácticamente, fecha en que se aprobó o año en que se aprobó el modelo pedagógico transformador para la emancipación, solamente se ha quedado ahí en el archivo, no hemos profundizado, no hemos enriquecido, no hemos dado a conocer, y eso definitivamente es nuestra responsabilidad como dirigentes. Es algo como si se hubiera estancado en el tiempo. Lo cierto es que ahora sí estamos trabajando, y no es desde ahora, sino prácticamente desde el mes de agosto hemos realizado eventos provinciales, luego hemos realizado congresos regionales, congresos macroregionales, y ahora vamos a sistematizar 2 temas concretos. Uno, propuestas de política educativa alternativa al actual, y un modelo pedagógico transformador para la emancipación, no solamente con especialistas del SUTEP, sino principalmente escuchando a los maestros, a las maestras, diversas iniciativas de zona rural, zona urbana y a lo largo y ancho de la patria. Entonces, esa es una primera tarea que vamos a realizar, y una segunda tarea, como tú lo has manifestado, es el Congreso Pedagógico Internacional. El primer Congreso Pedagógico Internacional. Se van a dar a conocer todo las conclusiones arribados en el 4º Congreso, pero además hay invitados. Miren, la educación no es exclusividad del SUTEP. La educación debe ser un compromiso, una tarea, una prioridad, como dice el compañero Lucio Castro. Las autoridades, el Ejecutivo, el Legislativo y el Estado en sí debe ver con ojos de prioridad a la educación, cosa que prácticamente lo han desatendido. Y en ese sentido van a haber ponentes de Panamá, va a llegar toda una delegación, van a haber ponentes de Brasil, de México, de Costa Rica, de Argentina, y además también connotadas personalidades de nuestro país. Hemos invitado al presidente de la Comisión de Educación del Congreso, algunos congresistas que quieren apostar por la educación, una educación transformadora, al decano de la Facultad de Educación de la Universidad San Marcos, exministros como Idel Beckler, el doctor Cuenca y muchos otros. Hay organizaciones que están apoyando porque reiteramos, el SUTEP ha tenido una visión madura, colectiva y amplia de no solamente reducirnos que nosotros somos prácticamente los sabelotodos, sino que la educación está en crisis, el país está en crisis y necesita la cooperación de todo. Por eso que hemos invitado a UNESCO, hemos invitado a Fe Alegría, que nos parece bien que va a sustentar su propuesta, el grupo Equipos Docentes, está el grupo Tarea y también IPP y obviamente Foro Educativo. Son organizaciones que con sus experiencias consideramos que van a contribuir a enriquecer nuestra propuesta, pero principalmente yo creo que se debe abrir una lucha de ideas, de propuestas,
y los únicos beneficiados es realmente nuestros estudiantes, y va a contribuir en la verdadera formación integral, el desarrollo personológico de todas sus facultades de nuestros estudiantes. Ese realmente es nuestro objetivo. Sí, un tema que acabas de mencionar y que nos debe llevar a una reflexión es que el SUTEP tiene no un carácter reivindicativo, pero también tiene un carácter de propuesta pedagógica, porque eso es el común actuar de todos los maestros del Perú en las aulas, haciendo un análisis autocrítico. ¿Qué pasó durante mucho tiempo o por qué durante mucho tiempo no se empezó a trabajar en la articulación de una propuesta pedagógica desde el 2010? ¿No? Ha pasado muchísimo tiempo. ¿Qué pasó con nuestra organización sindical? Y hoy día, lógicamente, empieza a trabajar denodadamente por generar esa articulación pedagógica con todas estas organizaciones que tú acabas de mencionar. Miren, antes las universidades, los centros de estudio, educaban, los conocimientos más o menos tenían una duración de 35 o 40 años. Y por eso que los que nos educaban a nosotros era suficiente su formación en la universidad. Hoy en día, los que tienen 25 años de servicio, los conocimientos duran prácticamente 4 a 5 años. Por lo tanto, tenemos que estar realmente capacitados, actualizados permanentemente en un estudio e investigación correspondiente. Y lo cierto que nosotros, los dirigentes nacionales, los de ahora y los de antes, nos hemos mantenido en una zona de confort, no nos hemos esforzado por profundizar, investigar y construir alternativas para la educación y por lo tanto para la humanidad, y nos hemos especializado prácticamente en temas reivindicativos, en los temas políticos, y eso ha sido un error. No está mal eso, está bien, pero hay que darle un valor agregado que consideramos ahora, hacer denodados esfuerzos, no solamente nosotros, sino comprometer a la sociedad para crear y generar una propuesta alternativa que consideramos que debe ser diferente a este tipo de educación competencial que, como decía María Montessori, todos hablan de paz, pero ninguno educa para la paz. Educamos para las competencias, y las competencias son el principio fundamental para generar conflicto y para generar guerras. Entonces es hora de buscar alternativas, no en el marco del mercado, no en el marco de formar seres consumistas potencialmente en el futuro, sino realmente ciudadanos transformadores. Como decía Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, pero sí cambia a las personas para que ellas puedan para transformar el mundo, y nuestra sociedad, nuestro país, nuestra clase política realmente necesita ser renovados con nuevos hombres, con nuevas personas, con un perfil totalmente diferente. Profesor Alfredo, eso significa que hay una sociedad naturalmente que ha cambiado de manera radical después de este escenario de la pandemia, ¿no? Entonces entendemos de que en este primer congreso se va a analizar justamente lo que mucho de repente en el aula se discute, ¿no? Los enfoques pedagógicos. Hay una necesidad de poder girar un poco de repente esta pedagogía, la forma de cómo estamos formando a nuestros estudiantes, porque son estudiantes que van a asumir los retos, los desafíos de una sociedad del siglo XXI. Miren, en esa necesidad de este análisis, maestro Alfredo, ¿cuáles considera usted que sean esos retos, esos desafíos que van a enfrentar estos estudiantes que van a están en este escenario ya, ¿no? Desde el siglo XXI, los maestros, ¿no? Muchos incluso reacios a poder en algún momento prepararse, por ejemplo, para un conocimiento de tecnología, ¿no? Hoy la inteligencia artificial, que es uno de los temas también que van a tratar en el Congreso, nos pone en un escenario también incluso de expectativa, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con el maestro en el aula? Miren, en esta cuarta revolución que se está implementando, la tendencia de aquellos gobiernos que implementan estas políticas es a la virtualidad. Y como decía Klaus Schnauz, uno de los impulsores de esta cuarta revolución, de los 1.300 millones de profesiones que hay en el mundo, van a desaparecer prácticamente 500 millones y obviamente nos quedaremos con 800 millones de profesiones en el mundo, y nadie nos garantiza que los maestros puedan ser reemplazados por esta virtualidad. Por eso que ese es un tema que hay que trabajar. Nosotros planteamos la virtualidad ha venido para quedarse, pero debe ser una herramienta, un instrumento, un aliado del docente, y no para reemplazar al
al docente, y ese es un tema que hay que trabajar. Resulta que después de la pandemia, Gilme, después de la pandemia, no hemos analizado a profundidades las grandes desigualdades, las grandes brechas que hay de educación, las grandes brechas que hay en infraestructura, y hemos pasado la pospandemia como si estuviéramos en el 2019, la infraestructura, en vez de mejorar el 60% de infraestructura, debe ser reconstruida totalmente, y eso para nosotros es una preocupación, la falta de voluntad del legislativo y del ejecutivo por realmente priorizar a la educación, mejorar la infraestructura, las condiciones idóneas, adecuadas de aprendizaje, es una necesidad. Pero además, lo cierto que hoy en día, con estas competencias, que lo único que busca es que el estudiante sepa solamente saber hacer y cada vez conozca menos. Y nosotros planteamos que el estudiante debe conocer cada vez más, y obviamente ahí hay una deficiencia, generar mano de obra acrítica, inculta, sumisa, generar la obediencia, el pragmatismo, el utilitarismo y sobre todo el individualismo. Frente a esa situación nosotros planteamos una propuesta pedagógica transformadora para la emancipación que debe ser construida, y estamos poniendo a debate para que todas las organizaciones realmente opinemos, mejoremos, porque con este tipo de educación competencial estamos viendo los tipos de ciudadanos que estamos formando, y nosotros, consciente o inconscientemente, somos parte culpable de esta crisis. Acá hay un tema que nosotros también queremos preguntar. Los maestros bilingües. Vivimos en un país pluricultural, multilingüe. ¿Están considerados en todo este trabajo de investigación y estas propuestas pedagógicas? ¿Cómo se ha venido trabajando previo a este Congreso, cuarto Congreso Nacional y el primer Congreso Internacional? ¿Están considerados los profesores bilingües? Y también un espacio que hoy día se viene ganando, el rol de la mujer en la educación. ¿Cuál es el papel que tiene la mujer? No ha sido valorada por muchísimo tiempo, no ha sido considerada puntualmente en el desarrollo de la educación nacional. Hoy vemos cómo van avanzando ellas, cómo va trabajándose la defensa de las lenguas nativas, porque corremos la suerte de perderlas. En Yauyos hay una lengua que está en un camino a la extinción. Entonces, ¿cómo ellos están integrados en esta propuesta pedagógica? Mira, Gilmer y Jacqueline, lo cierto que nosotros, el primer eje temático que estamos planteando es una visión mundial de la educación a nivel de todo el planeta. Otro, un balance y análisis, propuestas y alternativas de la educación de América Latina, y otro, las propuestas concretas para nuestro país. Y dentro de ese marco nosotros estamos priorizando también el tema de la educación bilingüe, que hay una serie de normas, convenios internacionales con la finalidad de preservar su lengua materna, su idioma materno, que está prácticamente en extinción, y nosotros ahí hace poco hemos tenido prácticamente el evento macro regional en Iquitos, y ahí hemos planteado la preservación y el apoyo total, de tal modo que ayer, por ejemplo, ha habido una reunión de educadores bilingües de la zona de Loreto Nauta, y nos parece muy bien, y en ese aspecto estamos. Lo que se está distorsionando con este tema de EIB es que una cosa es esos lugares de la zona selva, altoandinas y todo lo demás, y otra cosa es prácticamente las zonas urbanas. En las zonas urbanas están mercantilizando las plazas, de tal modo que docentes, instituciones educativas donde hablan totalmente el español, obviamente lo están convirtiendo en bilingüe, y ahí hay una serie de problemas. Por lo tanto, pedimos ahí una recategorización. El tema del rol de la mujer, no solamente en la educación, en la misma sociedad peruana, en el mismo trabajo político, en la misma educación, están cumpliendo un rol trascendental, y sin lugar a dudas son parte también del temario. No solamente van a ser hombres, sino especialistas, connotadas personalidades, egresados de la Universidad Católica, egresados de la San Marcos y muchas otras universidades que realmente van a dar realce con
con su sapiencia, con su inteligencia, con su capacidad y sobre todo con su experiencia esta propuesta. Miren, algo muy importante. Nosotros, uno de los impulsores que nos ha apoyado una profesional es Rosamérica Arizaga, ¿no? En esta propuesta pedagógica transformadora, con un enfoque sociocultural, con aportes principalmente de Lev Vygotsky. No solamente es el único, Lev Vygotsky, Paulo Freire, también José Carlos Mariátegui, José Antonio Encinas y tantos otros pensadores peruanos. Pero esa maestra que ahora es cesante, cuando era directora de una institución educativa pequeña, ha aplicado ese método socio-histórico cultural que se diferencia de las propuestas pedagógicas de Paulo Freire y Ausubel, que solamente buscan el desarrollo intelectual, el desarrollo cognoscitivo. Ellos buscan el desarrollo cognoscitivo e intelectual, el desarrollo personal y prácticamente el cuidado del medio ambiente. Entonces, esa es la propuesta por la cual nosotros estamos apostando y estamos haciendo grandes esfuerzos para que entienda nuestra comunidad y busquemos alternativas realmente transformadoras. Sí, Jacqueline, estás en Junín, una zona que tiene también una característica bilingüe, ¿no? Me imagino que tienes alguna inquietud desde ese espacio y también desde el rol de la mujer. Claro que sí, Gilmer. Ciertamente la característica de nuestro país no solamente es rica en el clima, sino también en el aspecto cultural, ¿no? Nosotros vivimos justamente de este contexto en el cual nuestras nuevas generaciones van, digamos, en este caso, aprendiendo de los padres, aprendiendo en la escuela. Es decir, como sociedad contribuimos de toda manera para poder generar nuevos aprendizajes. Mi pregunta que quería generarle justo al maestro Alfredo tiene que ver justamente con ello. Estamos hablando de la pluriculturalidad, estamos hablando de esta riqueza climática que tenemos. El día de hoy, por ejemplo, los maestros en las aulas formulan de manera muy preparada incluso esas sesiones de aprendizaje donde buscan contextualizar el aprendizaje, ¿no? De manera que para el estudiante le sea más real lo que van aprendiendo en el campo del conocimiento. ¿Cuáles van a ser estos temas que se van a desarrollar en este primer congreso? ¿Qué temas son los que van a de repente permitir a los maestros estar actualizados, incluso, como bien lo han señalado, entrar al debate, ¿no? Hay muchos maestros que nos mandan saludos por las redes sociales también, nos van preguntando eso. ¿Cómo va a contribuir en su formación profesional este primer congreso, maestro Alfredo? Bien, nuevamente con nosotros el profesor Alfredo, pero antes queremos saludar a algunos maestros y maestras que están siguiéndonos por las redes. El profesor Pedro Torres Zanca, de la región de Puno, la profesora Beatriz Mónica Milla, siempre está contactándose con nosotros, la profesora Aide Espinosa, la profesora Carmen Retamoso, el profesor César Coral, nuestro secretario de organización, que está en estos momentos conectado en las redes, Olga Arias también, tenemos también los saludos de María Boga, de la profesora Liz Pacheco, tenemos los saludos también de Marisol Rivas. Nos siguen a través de Enlace Educativo y por este medio importante que a partir de hoy ya estamos conectados con todos de RCR Noticias. Sí, bueno, Gilmer, Jacqueline, miren, este primer Congreso Pedagógico Internacional que reiteramos se va a iniciar el día miércoles a las 8:30 de la mañana, va a ser el horario de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde en el auditorio de la institución educativa Alfonso Ugarte. Así hacemos las invitaciones, las inscripciones prácticamente están por agotarse. Hay mucha expectativa de los maestros, de las maestras a lo largo y ancho de la patria. Van a venir de todas las regiones, delegaciones y maestros también independientes que necesitan trabajar esta propuesta. Dentro del marco del análisis o del panel del segundo día, principalmente la visión de la educación en el Perú, por ejemplo, hay una temática que se habla de los sentidos de la educación peruana, retos y desafíos. Ahí va a estar la compañera Yolanda Rojo Chávez, que es presidenta de Foro Educativo, pero además también un amigo nuestro, un compañero nuestro, ex ministro de Educación, Ides Beckler, va a estar presente con diversas propuestas. Tensiones y desafíos para construir para construir gobernanza del Minedu. Ahí tenemos a José Luis
Gargorevich, ex viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación. Tenemos además también, con la lectura, viajamos por el mundo y fomentando el diálogo de saberes para fortalecer el EIB. Le estamos dando importancia, y del mismo modo ahí va a estar Epifanía Lunasco Quispe, que además también es integrante de equipo docente, pero referido a las preguntas que ha hecho Jacqueline, vamos a hablar sobre los temas de la educación inclusiva, intercultural y además antirracista. Allí, por ejemplo, va a estar un representante de UNESCO, se ha hecho las coordinaciones, va a estar la Magíster Candelaria Ríos Indacochea, foro educativo, egresado de la Universidad, es decana incluso de la Universidad La Católica, va a estar el compañero Vicente Agustín Cairuna, que además ayer ha estado conduciendo, dirigiendo la reunión de educadores bilingües en Loreto Nauta, y tiene propuestas interesantes. Además es un profesor nativo, oriundo de esas zonas, sabe las carencias y sabe también tiene las propuestas para esta digamos, esta población tan postergada, tan marginada, tan excluida. Entonces, consideramos que definitivamente es un temario importante. Reitero, todavía quedan las inscripciones, hasta el día lunes van a realizarse, puede hacerlo de manera virtual, ingresar a la página web del SUTEP, ahí hay todo un procedimiento, es una cuota de pago de 80 nuevos soles por docente afiliado, pero además se va a dar algunos estímulos. Un primer aspecto, se le va a entregar una certificación válido para ascenso, para su escalafón, se le va a entregar su maletín, su polo, material de estudio, de debate, y además el almuerzo se le va a dar los 3 días. Entonces, consideramos que ese es un esfuerzo, es una inversión, pero lo más importante es que van a salir totalmente enriquecidos con propuestas, con experiencias no solamente del país, sino de todo el mundo. Buena información, profesor Alfredo. Nosotros queremos saber, como dato importante, estadísticamente, las mujeres en el sector educación son mayoría, numéricamente hablando. Sobre el tema de la mujer, hay un estudio de cómo es que vienen ellas desarrollando su labor, cuáles son sus necesidades, cuáles son las propuestas sobre este tema. Hemos tenido participación importante en los diferentes eventos macrorregionales y han habido ponencias referidas justo a este tema. Por ejemplo, ¿cuál es la dificultad mayor que tiene una maestra? Sus menores hijos, ¿no? ¿Cuál sería una propuesta, por ejemplo, para llevar a sus menores hijos al centro laboral? Yo por ahí escuchaba algo sobre el cuido, un pequeño guaguaguasi, que les permitiría desarrollarse mejor. Frente a ello, han habido algunas propuestas alternativas que viene gestando el sindicato para tener un mayor acercamiento entre el bebé, su madre y el centro laboral. Miren, América Latina y específicamente nuestro país prácticamente tiene una formación machista, ¿no? Se impone el patriarcado. Es algo que realmente debemos superar, y para eso tenemos que ver maestros conscientes de esa realidad, y a través de la escuela también debemos educar. Y los grandes perjudicados en hacer vida política, vida sindical, vida colectiva, etcétera, prácticamente son las mujeres en general, y en tema específico las maestras, sobre todo aquellos que tienen una carga familiar, tienen sus hijas y sus hijos, y también, como en mi caso, hay hijos especiales, ¿no? Y por lo tanto, cuando uno va al local del sindicato o al local de alguna organización política, las madres
son principalmente las perjudicadas y ellas se quedan permanentemente en la casa cuidando a esos niños hasta que logren prácticamente una mayoría de edad aproximadamente. En ese sentido, ahí hay un planteamiento incluso en la negociación colectiva que instituciones educativas, por ejemplo, las grandes unidades tipo Guadalupe, tipo Alfonso Ugarte, tipo Ricardo Bentín, donde albergan 100 docentes, 120 docentes, 150 docentes, en su mayoría mujeres, ahí debe construirse una guardería de tal modo y con profesionales que el Estado debe invertir de tal modo que las maestras lleven a sus niñas ahí, atiendan adecuadamente, estén pendientes y no estén, digamos, con todas las penurias, con todas las obligaciones, en las distracciones del caso. Creo que sería un aporte importante. Esto se va a debatir, pero además también está dentro de la mesa de negociación colectiva y esperemos que en esta ocasión sí, el ministro de Economía tenga voluntad política de atender las justas demandas e implementar los acuerdos que se arriben en el Ministerio de Educación. Muy importante lo que ha señalado usted, maestro Alfredo, ¿no? Muchas veces solamente nos preocupamos digamos, en este caso que el docente o la docente pueda tener responsabilidades pedagógicas como tal, pero sin embargo ese lado humano, ese lado personal, muchas veces no es tomado en cuenta, ¿no? Y en una sociedad en la cual vamos viendo que la pérdida de valores, la crisis de la inseguridad y muchos otros aspectos también afectan a la formación de los nuevos ciudadanos. Muy bien, yo creo que para mirar ese lado de la mujer sobre todo y también cuidar ese aspecto personal, ¿no? ¿Cuáles serán las expectativas que ustedes como organizadores tienen respecto a este primer congreso? ¿Cuál es de repente al número de docentes que se está esperando llegar, que participen justamente de este primer congreso de carácter internacional? Coméntenos un poco más sobre esto, maestro Alfredo. Mire, Jacqueline, sin ánimo de triunfalismo, consideramos que este comité ejecutivo se viene aferrando colectivamente para hacer cosas históricas. Un hecho histórico ha sido, por ejemplo, de que se conquiste la modificatoria del artículo 16 de la Constitución Política, que se compromete el Estado a invertir no menos del 6%. Lastimosamente, hoy en día no les interesa el cumplimiento y nosotros tenemos que luchar y unirnos para que realmente eso se realice. Otro hecho histórico es que la CTS no va a ser el 14%, sino prácticamente el 100% de CTS, entre otras cosas. Y el hecho histórico también hoy en día es que hagamos un primer congreso pedagógico internacional, y no solamente componentes de que somos dirigentes, sino además dando cobertura, teniendo una visión amplia, un panorama mundial, como tú decías, el tema también de la inteligencia artificial, de los chat GTP, que algunos dicen que ha venido para reemplazar a los docentes, que esa es la intencionalidad, y nosotros planteamos, como por ejemplo en Suecia, ¿qué están haciendo ahora? Indican que este tema de la inteligencia artificial obviamente ha generado, y el uso indebido y excesivo de los celulares ha generado que los estudiantes prácticamente se olviden de estudiar, de leer y de escribir. Y están invirtiendo, como en Suecia, grandes cantidades de recursos económicos para regresar prácticamente a los textos escritos, impresos, y para que vuelvan al contacto permanente, y obviamente hay cuestionamientos serios a la virtualidad. Nosotros no estamos desechando, sino decimos que la virtualidad es importante, pero no para reemplazarnos, sino coadyuvar a ese proceso de enseñanza-aprendizaje que tenemos con nuestros estudiantes. Entonces, la expectativa que nosotros tenemos realmente es importante, es trascendental. Consideramos que asistirán sobre los 800 docentes. Ya el lunes van a llegar más o menos un promedio de 350, los mismos que van a participar en el Congreso Nacional, y los invitados, padres de familia, opinión pública y docentes y auxiliares de educación de todo el país, se han generado gran expectativa, porque además también hemos generado toda una movilización, Gilmer, como tú sabes, en las provincias, en las regiones, y por lo tanto esto es un gran trabajo
y agradecemos también la decisión que se ha tomado desde el Comité Ejecutivo, encabezado por el compañero Lucio Castro Chipana, seguramente con algunos errores, seguramente con algunas deficiencias, pero estamos en el camino para rectificar, y acá también hay un apoyo denodado de nuestra rama magisterial que siempre está en constante apoyo, y además de la Internacional de la Educación. Sí, Alfredo. Sí, además recordar, Gilmer, que recordarás que hemos ido entrevistando a todos los secretarios regionales también, que nos han ido comentando de sus encuentros pedagógicos de carácter regional, justamente previas a este primer congreso ahora de carácter internacional, ¿no? Entonces, hay un insumo importante que se debe tener en cuenta en este congreso, todos estos acuerdos, estos análisis que se han hecho desde las bases, Gilmer. Así es, Jacqueline, nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistar a casi la gran mayoría de secretarios generales de las regiones del país. Hemos también estado presente en los diferentes eventos macrorregionales, y nosotros felicitamos la labor que viene desarrollando el profesor Alfredo Velázquez dentro de su Comité Ejecutivo Nacional. Y profesor, las felicitaciones del caso, seguir adelante, todos estamos convocados a participar de este primer Congreso Pedagógico Internacional. Muchísimas gracias por haberlo tenido el día de hoy. Muchas gracias, Gilme, los esperamos el día 21 en la institución educativa Alfonso Ugarte a partir de las 8:30 de la mañana para hacer historia y generar propuestas por nuestra educación, teniendo un compromiso con nuestros estudiantes. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. RCR presentó Enlace Educativo. Retornamos en nuestra próxima edición con los temas de coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Enlace Educativo, una producción del SUTEP.